Dios. ¿Listos? Venimos a ser instruidos en la justicia, en la verdad, para estar preparados para la vida. Y nuestra nueva serie de predicaciones se titula El testimonio de la verdad. Y el versículo principal que estamos agarrando como base de esta serie, ¿dónde se encuentra? Juan, ¿dónde? 18:37. Quien lo tiene abierto para que lo lea con la voz alta, fuerte. Más fuerte, que todos escuchan. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Amén, gloria a Dios. Entonces, el testimonio, ¿cuál es el propósito de nacimiento del Mesías? Según sus propias palabras, dar testimonio de la verdad. Y de eso se trata la serie la cual vamos a estar escuchando y estudiando en varios domingos. El domingo pasado empezamos con Apocalipsis 3, 14, 15, uno de los versículos más favoritos de todo el pueblo de Dios en la Biblia. Apocalipsis 3, 14, 15, donde dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras fríos y caliente. Y todos los que no son ni fríos ni calientes digan: no vinieron hoy, no tengo de qué predicar entonces dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios habla. Gloria a Dios. Y así como Él hablaba en aquel tiempo, de la misma manera habla hoy. ¿Por qué? ¿Por qué Dios habla hoy? Porque es el mismo para siempre. Porque es el mismo para siempre. Amén. Porque venció la muerte. Porque murió y resucitó el Mesías. Y porque tenemos acceso a su voz, a su trono de gracia, por su sacrificio. Bendito sea el nombre del Señor. Y porque nos dejó el testimonio de la verdad. ¿Tú recuerdas este día cuando el testimonio de la verdad movió tu corazón de tal forma que tú decidiste: tengo que hacer algo con mi vida? ¿Quién recuerda ese momento? ¿Los demás todavía no tomaron esa decisión? Alguien llegó con nosotros, una persona. Yo siempre digo, no te creas que tu producto, solo producto de tus propios logros. Tú eres el resultado de mucho esfuerzo, de tus bisabuelos que dieron la vida a tus bisabuelos, que crearon, luego llegaron tus papás y te dieron la vida y trabajaron duro para que tú te levantes. Y tú crees que tú eres más listo que tus papás. Como dicen por ahí, tus papás estudiaron sin Google, sin YouTube, buscaban y no tenían tal vez ni acceso a muchas cosas, pero llegaste tú, te dieron genética. Y si tú crees que tú eres listo, no es por ti. De ti depende qué vas a hacer con el cerebro que te dieron. Tú tomas decisiones.
pero hasta eso te instruyeron. Alguien en un momento se acercó contigo y te habló de Dios y te dio testimonio. Y ese testimonio encontró la morada en tu casa, en tu corazón, y te movió. Y tú empezaste a hacer pasos hacia Dios. Antes nosotros estábamos alejándonos de Dios. Ahora, ¿qué hacemos? Nos estamos acercándonos con Dios Padre, caminando con Dios Hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos regresando al lugar para el cual Dios nos creó. Bendito sea el nombre del Señor. Y todavía más, alguien oró por nosotros para que se abre entendimiento. Luego alguien tomó la molestia de estar instruyéndonos, educándonos, estar pendiente de nosotros para que vivamos y no moramos. Cuando estábamos desviando, tal vez alguien arriesgó su relación contigo y te empezó a parar en tu camino para que pienses a dónde vas. Muchas cosas, mis hermanos, mucha inversión está hecha en nosotros. Y el Padre se glorifica cuando la inversión da mucho fruto. Dice, en esto se glorifica el Padre cuando ustedes dan fruto y mucho fruto. ¿Cuánto fruto? Una manzana, ¿no? Mucho fruto. Mucho fruto. Entonces, alguien nos dio el testimonio de la verdad. Hoy es nuestro turno. No es nuestro turno. Muchas veces tú piensas, no me hacen caso, ya no voy a hablarles, no me hacen caso. ¿Quién ha pensado eso? ¿Cuántas veces no has hecho caso tú? Pero yo es otra cosa. ¿Dan cuenta cómo pensamos? Bendito sea el nombre del Señor, que alguien no se desesperó con nosotros. Y estamos aquí, a los pies de nuestro Mesías, siendo instruidos por el Espíritu de Dios para la vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, en el Apocalipsis 3 estábamos viendo que el Mesías está dando mensaje al ángel de la Odisea y se presenta con 3 nombres. Estábamos viendo su nombre, el Amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios. 3 nombres con cuales se presenta el Mesías. Está dando sus credenciales para mostrar que yo tengo derecho a decirles lo que te voy a decir. Es cuando viene una familia y dice, yo quiero formar parte de esta congregación, y el pastor dice, ¿estás seguro? ¿No vale? ¿Estás seguro? Porque si tú solo vas a estar congregándote, no pasa nada. Pero si tú llegas y dices, yo quiero formar parte, significa, pastor dice que yo voy a ser tu pastor. Significa que me estás dando derecho de instruirte, de redarguirte, de corregirte, de alientarte, de orar por ti y de pedirte las cuentas. Porque esto significa estar en el orden de Dios. Amén. Amén. ¿Estamos conscientes de eso? Amén. Es muy importante. Si tú nunca dijiste estas palabras al pastor, él no va a meterse en tu vida. Él te va a ver como una persona que viene a escuchar y oír y ser instruida nada más. Pero para ser parte significa que estás conectado. ¿Y cuál es la conexión?
Cristo es la cabeza. Amén. La congregación, la iglesia es de Dios. Cristo es la cabeza, el que dio los ministerios para que edifican, para que todos estemos creyendo. Pueden estudiar Efesios 4, 12 y adelante, donde Él puso a unos pastores, a otros apóstoles, evangelistas, maestros y profetas. Entonces, cuando nosotros integramos, significa que ocupamos un lugar que tiene privilegios y responsabilidades. Entonces, regresando al tema. Primero, lo que se presenta Cristo, de eso hablábamos hace 2 domingos antes que tuvimos visita, pero vamos a repasar para... ¿Están contentos? ¿Están recibiendo la palabra? Díganlo a su cara. Vamos a recibir la palabra. Gózate, cara. Ok. Gózate, cara. Bien. Entonces, primero lo que Él dice, el amén. Y estábamos hablando que la palabra amén tiene la misma raíz que la palabra emuna. Que emuna es fe y amén es verdad. Entonces, cuando nosotros somos creyentes, cada palabra, toda verdad para nosotros es fe. Amén. Es por decir, todo lo que dice Dios es la verdad. Nosotros decimos amén, porque estamos de acuerdo con Dios. Todos los que están de acuerdo con Dios digan amén. Porque si no están de acuerdo, pobre de ustedes. Entonces nosotros con fe respondemos a la verdad. Emuna, fe, tiene la misma raíz que la verdad, van siempre juntos. Por eso dice la palabra que por fe somos salvos, pero por fe con la misma raíz que la verdad. Entonces estamos viendo que el Mesías dice, yo soy la verdad. Y Él todavía dice, yo soy la verdad, camino y la vida. Y estábamos viendo que la palabra amén, que tiene la misma raíz con la palabra fe, es algo, no es algo que solo decir sí. Es cuando nosotros ponemos toda confianza en la verdad de Dios. Muchas veces nosotros, nuestros temores vienen no porque dudamos que Dios va a actuar, pero porque tenemos miedo que va a actuar de tal forma que nos va a doler. Lo voy a repetir. Muchas veces no es que tememos que Dios no va a actuar en nuestra situación, pero tenemos miedo que va a actuar no como queremos, que nos va a doler, porque sabemos que Dios, nosotros sí creemos que Dios va a actuar, pero ¿qué tal si decide de una forma que me va a doler? Todos los que oran por la sanidad, por ejemplo, de un ser querido, y sabemos que Dios sí puede sanar, pero no siempre sana, ¿o sí? No. ¿Cómo lo decide Dios a quien sana y a quien no? Según lo que ve invisible. Nosotros no sabemos. Yo no les puedo decir por qué Dios sanó a mi mamá de 3 cánceres anteriores, pero los últimos 2 la mataron. No sé por qué Dios permitió que a la edad de 80 años, cuando ya uno ni fuerza natural tiene,
luchar, ella tuvo que enfrentar algo tan grave. No sé, pero ¿saben qué sé? Yo conozco una cosa, sé bien una cosa. Aunque yo no entiendo y aunque me duelen las decisiones de Dios, yo sé, yo conozco a Dios que nunca hace nada para hacerme daño a mí ni a los míos. Por eso, aunque me duele, no me daña. Escucha. Aunque me duele, no me daña. ¿Ven la diferencia? Porque hay dolor que daña, que destruye si le permites. Pero cuando nosotros tomamos dolor por fe, sabiendo que hay verdad, que hay un Dios que lo sabe todo, lo puede todo y toma la mejor decisión que me va a beneficiar a mí y a los míos, no me daña. Yo voy a sufrir emocionalmente, voy a llorar, voy a pasar mis tiempos de lucha, pero no me va a destruir en el nombre de Dios. ¿Ven la diferencia? Escuchan bien, porque muchas veces pensamos que la ausencia de dolor es la bendición de Dios, pero no. El dolor mismo muchas veces nos salva de la muerte. El dolor muchas veces nos salva de la destrucción. ¿Cuándo damos cuenta que nos enfermamos? Cuando nos empieza a molestar algo, doler algo, damos cuenta que no necesitamos algún tratamiento, atención a algo. El dolor a muchos los salvó y a muchos los preparó. Escúchalo bien. A muchos los salvó. A los que no salvó les dio oportunidad de prepararse para partir para la eternidad. ¿Vean la diferencia? ¡Qué bendición! Es tan difícil cuando una persona se va de repente sin preparación. Allí llega otro tipo de dolor, pero cuando el dolor o te salva o te prepara, ¡qué bendiciones! ¡Qué bendición! Nosotros ya también habíamos dicho que usamos la palabra amén al final de nuestras afirmaciones. Decimos que Dios te bendiga, amén. ¿Qué significa esto? Que sea la verdad. Deseamos que sea la verdad, que se haga verdad en tu vida. Pero 2 de Corintios 1:20, ya lo vimos la vez pasada, solo para recordar, escríbenlo, dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Todas las promesas de Dios son en Él, en el Mesías, sí y en Él, amén, la verdad. ¿Cómo se cumplen las promesas de Dios entonces? En el Mesías, amén. No hay otra forma. Solamente en el Mesías todo lo que Dios prometió. Por eso, si no estás en el Mesías, y estar en el Mesías significa vivir identificado con Él, practicar su carácter, practicar sus obras, su relación con el Padre, cumplir sus mandamientos, significa estar en el Mesías. Y solamente cuando estamos en el Mesías, las promesas son verdad para nosotros. Pero si andamos haciendo cosas indebidas, andamos sin cumplir los mandamientos,
Si andamos haciendo barbaridades, se aplica, son la verdad las promesas de bendición para nosotros, pero las promesas de maldición y de condenación, claro que sí, también son la verdad. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender, no importa cuánto yo voy a declarar y decir a un gato que tú eres un perro, jamás va a funcionar, aunque grita en el nombre de Jesús. No importa cuánto yo voy a declarar lo que quiero que suceda, si yo no estoy en el Mesías, nunca voy a poder heredar las promesas de la vida y de bendición. Solamente si yo estoy en el Mesías, porque dice, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. En Jeremías 23:24 dice, ¿podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? También lo leímos. Hermana Anita, pasaje anterior era 2 Corintios 1:20. Jeremías 23:24, ¿podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? ¿Cuántos de ustedes eran niños? Levantan la mano todos los que eran niños. ¿Cuántos de ustedes cuando eran niños hacían las cosas por cuales sabían que les iba a tocar duro con sus papás? Levantan la mano. ¿Cuántos de ustedes buscaban dónde esconderse? A ver, todos los que se escondían de sus papás, levantan la mano. ¿A cuántos de ustedes no les encontraron sus papás? Levantan la mano. Si nuestros padres no se encontraban, mi hermano Boba, el que ahora pastor en Ucrania, un día se nos desapareció cuando tenía creo que 16 años, más o menos. Ya era bien por ahí más joven que adolescente. Entonces se nos desapareció. Mi mamá llega en la mañana, no está, y mi papá cuando sale a agarrar una motocicleta para hacer sus cosas, ir al bosque, creo, no está la motocicleta, no está mi hermano y no está motocicleta. Y pasan horas, y primero ya enojo de mis papás, pasa a la desesperación, a la preocupación, porque nunca pasó una cosa semejante que se desapareció. Y como mi hermano Boba desde chiquito traía problema de corazón, mis papás, mi mamá en especial empezó a preocuparse mucho. Entonces ya empezó a anochecer y va mi papá a donde guardábamos el heno para las vacas, para agarrar heno, y empieza a jalar heno, y ahí está mi hermano escondiéndose, porque cuando agarró la motocicleta y viajó a Belarus, al país que está pegado, la policía le quitó la motocicleta. Entonces él regresó caminando, pero le dio miedo a enfrentar a mi papá y se escondió. Y ahí estaba cierto tiempo hasta que mi papá lo descubrió ahí. Y obviamente en esos momentos, primero lo que un papá piensa, mi hijo estaba muerto, ahora está vivo, primero se goza, ¿no? Los papás que saben,
Y luego ya, estás vivo, ahorita te mato. Los que papás saben cómo es, ¿no? Qué bien que estás vivo, ahora te voy a matar. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues ya era todo un show, ¿no? Obviamente mi papá habló muy serio con él y todo, pero a lo que voy, que más tarde o más temprano se te va a descubrir. Si tú crees, mira, dices, ¿podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. No lleno, dice, yo, los cielos y la tierra, es un sarcasmo. Escuchan, Dios tiene habla con ironía, con sarcasmo. ¿Crees que puedes esconderte de mí? Declara el Señor. Esos son pasajes que vimos hace 2 domingos. Entonces, dice, por eso Mesías decía, no tengo necesidad que me digan qué hay en el hombre. Porque dice, sabía, no necesito que alguien me dé testimonio de tu corazón porque yo veo que hay dentro. Eso es amén, Él es verdad. Segundo nombre con cual presenta el testigo fiel y verdadero. Y estábamos viendo primero, ¿quién es el testigo verdadero según la palabra? ¿Quién? ¿El que qué? ¿El vio por la tele? ¿Por YouTube? ¿Escuchó testimonio por YouTube como una persona fue al infierno o al cielo? No. Entonces, presencial. Es un testigo presencial. El que vio con sus ojos, escuchó con sus oídos, estuvo allí presente. Y lo estábamos viendo en Números 35:30, Deuteronomio 17:6, Hechos 10:28. Todo eso ya vimos. Pueden repasar la primera prédica de la serie allí en nuestro canal. Pero también fiel, no es solo verdadero, pero fiel. ¿Qué significa fiel? ¿Cómo? Me están dando sinónimo. ¿Qué significa un testigo fiel? Que no agrega y no quita. Entonces, verdadero es el que lo presenció y lo transmitió sin agregar, sin quitar, es fiel. Porque tú puedes presenciar, pero lo puedes presentar como te conviene, lo que hacen muchos. Por eso dice la palabra de Dios que ustedes me serán testigos. Tenemos que aprender a ser testigos, sin agregar y sin quitar. ¿Cuántos hoy testigos fieles hay de la palabra de Dios? Muy pocos que no tuercen la palabra, que sin agregar y sin quitar. Entonces, el testigo verdadero es presencial y fiel, lo declara sin quitar, sin agregar, sin torcer. Y el que tiene buen testimonio. Porque muchos dicen lo que tú me dices es incongruente. Porque lo que veo en ti, lo que escucho de ti son 2 cosas diferentes. ¿Han escuchado algo así? Muchas veces. Si yo cuando andaba mucho en taxi siempre procuraba compartir la palabra y casi todo taxista que yo encontraba decía, yo conozco de la palabra, yo he ido a una iglesia cristiana. Unos dicen unos decían, me sentí como en un bar nocturno con tanto ruido y todo y no entendí qué pasaba. Con otros dicen, me torcían para sacar más dinero, con otros, y hay muchas cosas. Pero dice la palabra que debemos de ser testigos fieles, sin agregar y sin quitar. Eso empieza desde la Torá y termina en Apocalipsis.
otro día con Eduardo estábamos recordando estas palabras en una práctica. Entonces, Proverbios habla mucho de testigo verdadero y dice: el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Proverbios 14:25. Proverbios 14:5 dice: el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Y cuando nos dice de Mesías, Juan 2:25, y él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía que había en el hombre. En otras palabras, el Mesías, cuando nos va a juzgar, y juzga diario, también tenemos que juzgarnos. ¿Cómo nos juzga diario Mesías? Con su palabra, con su espíritu. Juzgar es discernir. Nos quiere que estemos pendientes, discernir si estamos bien o estamos mal. Aquí en la oración a las 8 de la mañana siempre estamos orando: Señor, examina mi corazón si no hay alguna maldad en él. Todo el tiempo tenemos que estar juzgados por la palabra. Dice Pablo, creo que Pablo, si no me equivoco, júzganse a sí mismos porque así no van a ser juzgados con el mundo. Si nosotros todo el tiempo nos discernimos, analizamos nuestra vida, vemos si lo que estamos haciendo es según la voluntad de Dios o no, eso es donde no arrepentimos, pedimos perdón de Dios, y todo el tiempo estamos en el proceso de santificación, porque el santo siempre se santifica, dice la palabra. El santo siempre se santifica. Entonces, su juicio no se basa en la información dada por otros testigos. Y eso provoca en nosotros temor de Dios, obviamente, pero en el mismo tiempo nos da seguridad. ¿Recuerdan cómo hablábamos? Que nos da paz, porque somos hijos de Dios. Nuestro Padre nos vientos feos y llegan para destruirnos, pero nosotros los cautivamos. Cautivamos significa que los ubicamos su naturaleza y le quitamos poder. ¿Cómo quitamos poder? ¿Cómo? Es muy vago. ¿Cómo? Sometiéndolos. ¿Cómo? Haciendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si yo el domingo en la mañana suena mi despertador, el mío suena 6:15, y yo no quiero levantarme y empiezo de repente, me convierto en mi doctor internista, a ver por dónde me duele. Ay, mira, me picó mi dedo. No puedo ir a la congregación, me duele mi dedo. A ver, ¿quién sabe de qué estoy hablando honestamente? Honestamente, todos los que quieren ser honestos levantan la mano. A ver, los que pensaban, los que les llegan pensamiento para no hacer algo. Lo exagero de dedo, tal vez para alguien ni exagero. Pero yo les voy a decir, me dicen, ¿cómo te levantas cada mañana a las 6 de la mañana para hacer ejercicio si puedes dormir 1 hora extra? Y les dije, me levanto porque yo me levanto. Yo les contaba, suena despertador y yo a la primera brinco, porque si no brinco, ya no brinco. Pero si llueve en esa hora, y cada mañana con la esperanza me somo por la mañana, por la vez me llueve. Y el pastor de la cama no llueve. Y yo digo, ¿cómo que quiere? ¿Qué hacemos? Pues vámonos, ¿no? Porque si no vamos, es algo real, es una lucha real que vivimos todos. Pero ¿cómo lo vencemos?
con disciplina, constancia, entrega y propósito, claro, propósito es sobre todo. ¿Nos entendemos? Amén. Amén. Gloria a Dios, que Dios nos está instruyendo, mis hermanos. Entonces, tercer nombre con cual se presenta Cristo. Los que no vieron primera prédica, por favor, búsquenla en la página, allí con mucho más detalle. Ahí hablábamos de aspectos muy importantes, cómo eso nos da paz, cómo los nombres de Dios, amén, y testigo verdadero y fiel, cómo nos da paz a los que amamos a Dios, cómo nos provee la seguridad de nuestro camino. Tercer nombre, el principio de la creación de Dios. Muchos dicen, ¡ay, mira! Aquí dice que Cristo fue creado en el principio, o que la creación empezó con el Cristo. ¿Alguna vez ustedes han escuchado algún argumento parecido? Y lo van a escuchar porque es un argumento que usan en primer lugar, siempre lo usan testigos de Jehová, con todo respeto, pero lo que hoy hace judaísmo y judaizantes cuando empiezan a jalar a los creyentes, a los no instruidos en la Torá, según el Espíritu de Dios, cuando los apantallan con el conocimiento de hebreo, cuando los empiezan a apantallar con las tradiciones judías, son muy bonitas. ¿Alguien conoce tradiciones judías? Son muy bonitas y muchas tienen mucho significado, pero no todas están basadas en la Torá. Muchas son tradiciones de hombres con los cuales peleó Mesías. Entonces, mucho lo de judaísmo te lleva al momento cuando dicen que como Dios no puede ser varias personas, primero poco a poco te llevan a decir que Cristo es una creación. ¿Quién escuchó esta enseñanza? Usted trata con su hermana sobre eso mucho, hermana, ¿cierto? Estén preparados porque es muy sutil esa enseñanza que poco a poco empieza a agarrarte. Ten mucho cuidado. Mucho cuidado. Entonces, para estar preparados y entender de qué se trata el principio de la creación, la palabra principio la tenemos aquí en griego, por eso la voy a dar en griego, como está Nuevo Testamento tenemos en griego, significa, es la palabra arge. ¿Quién reconoce esa palabra? ¿Conocen la palabra arquiepiscopo? Se usa archi, ¿no? Ok, es una palabra que significa principio como origen, pero también significa magistrado, significa poder, significa principado y todos los derivados de estos conceptos. Prácticamente lo que está diciendo cuando dice el principio de la creación, dice o comienzo de la creación, significa que Él es el origen de la creación, que toda la creación se originó ¿dónde? En Él. ¿Me escuchan? Y lo explica muy bien apóstol Juan en su evangelio, Juan 1, donde dice, en el principio era logos, palabra. En el principio era la palabra.
Y la palabra era esta era en el principio, en arjé, en origen, con Dios. Y versículo 3 lo explica qué significa esto. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, Martín, ¿qué? El nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto significa que Él es el origen de todo. De Él originó todo lo que existe. ¿Estamos bien hasta aquí? Versículo 14, en Juan 1:14 nos explica todavía mejor. Y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Ahí les va el testigo fiel, apóstol Juan. Vimos su gloria. ¿Cuándo Juan vio la gloria del Mesías? Antes. No sabemos, no, él no lo vio bautizarse. A ver. A ver, como decía Josué, a ver, Josué era un niño hace unos años aquí en la congregación. A ver, ¿qué sucedió en el monte de transfiguración? Cuando dice Juan, literal, lo vimos, significa que literalmente lo vieron. Porque los demás días Mesías caminaba en su carne que estaba cubriendo toda la gloria, aunque hacía las obras. Pero en el monte de transfiguración, su gloria de Dios traspasó la carne y se manifestó. ¿Estamos bien hasta aquí? Estudianlo bien en sus casas. Entonces la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, porque habitó entre nosotros, y vimos su gloria en ese tiempo cuando habitó. En Apocalipsis ya se fue, pero aquí está hablando de los momentos cuando habitó lleno de gracia y de verdad. Todavía Colosenses 1, 15, 20. No vamos a tal vez leer todo, estudiar, pero Colosenses 1, 15, 20 nos dice: Él, refiriendo al Mesías, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y aquí unos van a decir: ¡ay! Es primer nacido de toda la creación. Pero la palabra primogénito es la palabra griega prototokos, cual significa el que tiene eminencia, el sublime, el que es superior a toda la creación. No habla del orden de nacimiento, habla del poder que tiene, como David. Se llama primogénito, pero ¿cuál era el del orden de nacimiento? ¿Cuál? Último, pero número. ¿Quién recuerda? Más. No tanto. El 8. Nuevo principio. Pero ¿sabían que Dios lo llama primogénito? Que no es nada de primogénito, porque a él Dios le dio preeminencia sobre todos sus hermanos y sobre la casa de Israel, la cual se cumplió en el Mesías. ¿Me están entendiendo? ¿O los veo muy confundidos? ¿Hacemos más profunda su confusión?
confusión? A ver, ¿quién quedó confundido aquí? Para ver si hay que explicar algo más. ¿Estamos bien? Entonces, dice que el Mesías es la imagen de Dios invisible. Y luego nos está explicando qué es el principio de toda la creación o eminencia, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Lo están viendo? En el principio, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Bendito sea su nombre. Y luego nos está explicando cómo en Él no solo fue creado todo, pero existe y se mantiene vivo gracias al Mesías y a su poder. Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien mismo, ¿qué hizo? Hizo el universo. Entonces, ya estamos entendiendo qué significa que Él es el principio de toda la creación. ¿Sí lo estamos entendiendo? Prácticamente nos está diciendo que Él es el autor, juntamente con el Padre. Él participó en toda la creación. Él era el poder creativo de la creación. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué el Mesías está presentando ese credencial a los laodicenses? Ya vimos que Él es amén, les va a decir la verdad. Ya vimos que Él les dice a los laodicenses que Él es testigo fiel y verdadero, que Él va a hablar de lo que Él mismo presenció, lo que Él mismo discierne en ellos, y que no va ni a agregar ni quitar. Ahora Él les dice que yo soy el principio de la creación. ¿Por qué estará usando este nombre, este credencial para hablar de lo que va a hablar? A ver, ¿alguna idea? ¿No? Ok, entonces, vamos a ver. ¿A quién agarramos de víctima? Viene David con el hermano Eduardo y dice: papá, yo ya no voy a hacer lo que tú me dices, voy a hacer lo que quiero. Y el hermano Eduardo dice: mira lo que te voy a decir, hijo. Yo veo que tú eres un joven muy listo, pero te falta, porque todavía no estás maduro. ¿Qué está hablando? Yo veo. ¿El testigo qué? Presencial. Presencial. También veo, entonces, ¿recuerdas, hijo, cuando hablábamos de tal y tal cosa? Tú me dijiste esto, pero no lo hiciste. Me prometiste, por ejemplo, que tú vas a estudiar, pero no te veo estudiando. Te veo haciendo otras cosas. ¿Qué está haciendo? ¿Está qué haciendo? Siendo testigo ¿qué? Fiel y verdadero, porque está hablando de los hechos que ve. Además, David, ¿quién es tu papá?
¿Quién te dio la vida? ¿Qué está haciendo Eduardo? Además de ser testigo, ¿qué está haciendo? Él le dio la vida. Está diciendo que yo tengo derecho y obligación sobre tu vida. Yo te la di, yo soy responsable para ver cómo la manejas, qué haces con ella. Es algo muy importante. ¿Cuántas mamás, cuando sus hijos les preguntan, ¿y por qué, mamá? Dijeron, porque yo soy tu mamá. A ver, ¿cuántas dijeron? ¿Cuántos papás dijeron, porque yo soy tu papá y yo lo digo que así va a ser? ¿Recuerdan? Hablábamos en la prédica, en la serie anterior, que Dios tiene todo derecho sobre su creación. Más que tú le digas, Dios, no te metes conmigo, Él tiene todo derecho. Porque por Él fuimos creados, por Él existimos y por Él sostiene todo. Entonces Él está diciendo, voy a hablarte de lo que vi, de lo que vi visible, de lo que veo invisible, sin agregar y quitar, porque yo soy testigo, pero además yo soy tu creador y te voy a pedir cuenta que has hecho con la vida la que te di. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Tiene derecho Dios a hacerlo? Sí, amén. ¿Tiene derecho un papá a pedir las cuentas a su hijo de su vida? Sí, amén. Y no solo derechos, obligación, porque su padre le va a pedir a cuentas a este padre terrenal que ha hecho con su obligación de instruir a sus hijos según el orden de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos el mejor de quien aprender. Y más que queremos hacer, como decimos aquí en México, a ver si lo digo bien, guajes, para decir no veo nada, no escucho nada, mi hijo está destrozando el jardín del vecino, pero no es mi jardín, no es mi problema. Suena ridículo, ¿no? Pero ¿cuántas veces tú lo has hecho? Dios va a pedir cuentas, mucho cuidado. Y Él tiene el derecho a pedir cuentas de mí y de ti, que hemos hecho con la vida a la cual Él nos dio. Él es el autor de la vida. Y no va a pedir la cuenta solo, ¿saben a quién? A los que no dieron la vida, a los que no existen. Todos, dice la palabra de Dios, vamos a ponernos enfrente, presentados enfrente del trono de Dios, para ser juzgados, para ser discernidos qué hemos hecho con esta vida. Por eso Él presenta estos credenciales. Todo el que te acerca y quiere tratar algo tiene que presentarse, que tiene derecho. Policía tiene que presentar su credencial. Un maestro en la escuela para enseñar tiene que presentar su. Pastor tiene que presentar su credencial. Si pidiéramos su credencial pastoral y preparación pastoral en un pastor, evitaríamos muchos problemas. Porque creemos a todos los que dicen Dios te bendiga y luego nos enseñan cosas que nos destruyen la fe porque ponemos confianza. Entonces, todo para que confiemos a una persona tenemos que pedir sus credenciales. Y para nosotros como creyentes, ¿cuál es la mejor credencial que podemos presentar al mundo que tenemos derecho a hablar de Dios?
nuestro testimonio. Sin testimonio no hay derecho. Sin testimonio no hay derecho. Por eso en esta serie vamos a estar tratando del testimonio de la verdad. Jehová les bendiga mucho.